Carlos Salazar, este señor que está aquí, Pónchelo, Pinky, este señor que está aquí, mire, yo le estoy jalando, le estoy diciendo de todo, porque él es el presidente de la Cámara de... Asociación de Licoreros de Asociación Caracas. de Licoreros de Caracas. Asociación de Licoreros de Caracas. Eso, aun cuando pues, el gobierno la ha agarrado con el alcohol, y le ha creado unos impuestos y ahora tiene la ley seca y hay unas dificultades enormes, pues todavía este país se bebe. Hubo un momento que este país era, en promedio, el país donde más whisky se bebía en el mundo. Todavía está entre Todavía uno está de los en lo países. primero, Sí. ¿verdad? El Y tercer además, país con mayor consumo en Latinoamérica. imagínate tú, y Margarita y Falcón eran de los 2 puntos de venta más grandes del planeta. Lo que pasa es que eso tiene que, fíjate, el presidente Maduro decía el año pasado una encuesta, él resaltó muchas veces una encuesta que decía que el venezolano Venezuela es uno de los países con mayor suma de felicidad en el mundo. Y nosotros decimos, ¿a qué se debe eso? Al sector que nosotros representamos, porque el venezolano es rumbero, es parrandero, es alegre, aquí cualquier cosa verdad. se está celebrando. Sí. Si tú te casas, celebras, si No, además, un fíjate, matrimonio, a celebra. mí me parece una estupidez, está discutiendo si la gente bebe o no. Además, ese no es el deber del Estado. El Estado no está para decirle a la gente que beba o no, es una responsabilidad. Claro, yo sí soy partidario de medidas muy duras para que la gente no maneje bebiendo y para que, bueno, el que consume alcohol no agreda ni cause daño a los demás, porque el alcohol, por supuesto, altera tu sensibilidad y tu racionalidad, y eso hay que cuidarlo, pero es una decisión individual, el Estado no está para eso. Claro, es un tema de consumo responsable, ¿no? Así De es. disfrutar con responsabilidad y efectivamente lo que pasa es que aquí se han llevado las medidas al extremo y eso no es bueno, que tú vayas a exigir el control absoluto con unas medidas que no son pertinentes, porque es incluso un tema de economía, Kiko. Claro. En el municipio Libertador, entre los 15 rubros que pagan más licor, de 20 rubros, de los que pagan más impuestos, 15 están vinculados al sector licor. Claro. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos es, si somos 85.000 expendios de licor a nivel nacional, generamos 1 millón de empleos, somos buenos para pagar impuestos, somos buenos para generar empleo, porque no nos permiten trabajar. Ahora, aquí porque lamentablemente se complica mucho la vida sin tener ningún tipo de razón, ¿no? Porque fíjate, tú tienes la ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas que establece en el artículo 94 las multas entre 5 y 10 unidades tributarias a las personas que manejen bajo los efectos del alcohol. ¿Cuál es el planteamiento acá que nosotros hacemos? Para impulsar campañas de responsabilidad social, extiende o incrementa a 50 unidades tributarias la multa. No, y como Estados Unidos, quítale la licencia y prohíbe hacer trabajo voluntario, y si insiste, bueno, lo metes preso. Y chico. le retienes el Así, vehículo. pero está poniendo en peligro a los demás. Aquí hay un tema importante, Kiko, y a todos los que nos estén escuchando. El cuarto puesto en las estadísticas y el nivel de porcentaje que representa los accidentes bajo los efectos del alcohol es del 11%. O sea, estamos hablando de cada 10 accidentes, 1 nada más es por licor. Yo pensé que era más. No, es menos. Lo que pasa es que, mira, el 80% de lo que representa las características de los accidentes automovilísticos son imprudencia, exceso de velocidad y habla por teléfono. Esas son las 3 principales causas. Sí, los celulares han incrementado porque la gente se distrae, chico, es verdad. Pero fíjate, eso es una discusión, digamos, que hay que serla sincera, porque hay el licor y la cosa, y resulta que la mayoría de los políticos se caen a palo para discutir cualquier cosa, que si las planchas, las conspiraciones, todas se las hacen a palo. Además, tú ves, según Berry Beatty, el consumo de licor de Miraflores, que tampoco aquí ahí toman agua pura nada más. Y luego las relaciones públicas. Estamos como muy viejos para estar discutiendo, chicos, si la gente debe beber o no. Ahora, ¿qué debe ser responsable? Sí, pero no puede ser que haya un carnaval, un asueto y una cosa, y entonces tú te pones ahí más papita que el Papa. No, yo tengo entendido que ahorita le clavaron otro. No, ahorita como tal no hay ley seca y eso lo agradecemos que porque hayan de 9 de la mañana a 9 de la noche. No, fíjate, el horario de la Ley Nacional de Licor establece que es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Normalmente establecían una ley seca, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Comparemos diciembre con estos carnavales. ¿Qué es lo que se plantea en el artículo 1 de la resolución 40.600? Que los funcionarios harán el fiel cumplimiento de lo que establezca el reglamento para la ley de impuesto alcohol. Entonces, ¿qué establece? Los horarios, tú los tienes que cumplir tal cual como es.
¿Quiénes son los más perjudicados en este caso? La venta al por menor, porque no pueden vender ni domingo ni feriado. Todos los demás pueden trabajar. Los restaurantes y los sitios. Todos van a poder trabajar. Okay. Entonces hay que aclarar eso. Lo que pasa es que como somos un sector tan importante y ya se está comenzando a reconocer en el último semestre. No, pero es que lo somos, Kiko, porque cuando tú te pones a hablar en números, si tú dices más de 85.000 expendios de licor. En capacidad de empleo. Pero velo, más de 85.000 expendios de licor, 1 millón de empleos directos no es juego. Estamos hablando de que son padres y madres de familia. Ahora estamos hablando de los directos. ¿Y dónde quedan los indirectos? Porque el tema del licor, que es sumamente importante, amigo televidente, también depende de una serie de variables que influyen negativamente. Porque no es nada más el tema de los expendios de licor. ¿Dónde dejamos? El taxista, que espera a las personas que salgan de la parrandita para llevarlos a sus hogares, el puesto de comida rápida, el barman, el vale parking, los grupos de música en vivo que dependen de los toques para obtener ese ingreso, son padres y madres de familia. Los empleos Ahora, son los empleos indirectos, indirectos, pero tienes también el tema de el turismo. Vino un ciudadano, adquirió un paquete con todas las bebidas incluidas por una semana y pasa como pasó en diciembre. No puedes consumir ni 24, ni 25, ni 31, ni primero. Entonces, ¿quién sale perjudicado? El bolsillo de ese pueblo trabajador, de ese ciudadano que ahorró para un disfrute vacacional y que le limitan. Pero veamos este otro punto, aquí, con el tema del hotel y del turismo. Tú estás dentro de un hotel, tú no vas a salir, tú no vas a manejar, tú no vas a conducir. Entonces, ¿por qué me has aplicado una ley seca? Ahora, nosotros evaluamos y siempre planteamos que esto es irse al extremo. Porque vayamos a los ejemplos, que a mí me gusta conversar mucho y plantear los ejemplos para que las personas lo vean de una manera más transparente y sigan apartando el tema tabú de esto. Permíteme, además, o sea, yo le clavo un impuesto al whisky y a los licores que me dé la gana, pero a la cerveza no, porque la bebe el pueblo. Como si la rasca del whisky o la rasca de la cerveza no fuera igual. Como si los efectos... Ese es otro punto. Imagínate tú. Ese es otro punto que te... O sea, es saludable una rasca de cerveza, pero si usted se mete una rasca de cocuy, eso es malo. Perdón, de whisky. Eso es una cosa insólita. Ahora fíjate, y te voy a responder eso ahorita, ¿no? Pero te pongo el ejemplo que te estaba comentando. Tú tienes el tema de un equipo de fútbol, muchachos de 14, 15 años, que salen después de un torneito que estén jugando y se van a una panadería y compran jamón, queso, pan y refresco, y se sientan en la acera del frente, preparan los panes, se toman todo y dejan la basura en el suelo. ¿Qué debería hacer entonces el Estado o el gobierno? Sancionar al dueño de la panadería, sancionar al que produce jamón, al que produce el queso y al que produce el refresco. O a los muchachos que la consumen. Es al ciudadano, porque este es un problema meramente ciudadano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comenzar a aplicar la ley como está. La ley seca no tiene ningún tipo de razonamiento lógico. La ley seca es que nadie, absolutamente nadie puede consumir licor. Entonces comencemos por aclarar eso. Fíjate, hay una, ¿cómo se dice? Un prejuicio que dice que este es un país de borrachos, que aquí no progresamos porque todos se lo beben, los trabajadores agarran el sueldo y todos se lo beben. Entonces empiezan a crearse unas cosas que son, digamos, como unas, no solo paños tibios, sino como cosas falsas que no atacan el verdadero problema que tú tienes de productividad del país, que no tiene nada que ver con... si, en todo caso que la bebida o la mala bebida influya, es muy chiquitico comparado con la destrucción que hace, los errores de la política económica, los controles, etcétera, etcétera, y no eso. Entonces es como una falsa moralidad la que envuelve toda esta cosa contra el alcohol. Porque, insisto, yo estoy de acuerdo con que tú seas muy rígido en cuanto al consumo de alcohol y el daño que le puede ocasionar a los demás, inclusive cuando tú tienes fiestas y cosas de esas, que la gente se emparranda, bueno, no, eso tiene que tener unos límites, y el que bebe tiene que tener, como en todos lados, una persona que maneje, que no... Claro. Eso tienes que hacerlo. Pero lo demás a mí me parece insólito. Y luego, una cosa que a mí, con el impuesto a lo que ellos llaman el lujo, ¿no? Oye, cuando tú tienes, tu hijo se te gradúa, ya sea en un barrio, donde sea, tú compras una champañita o un espumado, oye, pasa, porque eso tiene una connotación de celebración, de gran éxito, de importancia, es alegría. Entonces yo no puedo comprar ni champañita, ni whiskycito, ni nada de eso, porque eso es tan caro que eso solo queda a los ricos. No, chicos, pero es que mira, me está quitando el privilegio. Eso es como el viajar. No, es que los pobres no viajan. Ay, por eso los pasajes deben costar lo que... Entonces, yo nunca voy a viajar. Y eso es un privilegio, todos los ciudadanos queremos aspirar y queremos progresar.
evaluemos el tema del impuesto y nosotros tenemos una propuesta también que le estamos planteando al gobierno nacional desde el mes de septiembre. La propuesta es la siguiente. Si tú quieres incrementar los impuestos, tú tienes que hacer un análisis y una evaluación de la situación económica del país. Lamentablemente fuimos la inflación más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo en el año 2013, 56%. Ahorita creo que somos la más alta En del el mundo. año 2014 también estuvimos y va a cerrar entre 60 y 70% cuando es la oficial. En la medida que tú vayas incrementando impuestos, vas a disminuir el poder adquisitivo del ciudadano. ¿Cuál es la propuesta? Si el gobierno, que es su trabajo, en todas las instancias, nacional, regional y municipal, recaudar la mayor cantidad de ingresos para que sea retribuido a usted, amigo que nos está viendo, en Con servicios, nosotros planteamos lo siguiente. Entre 70 y 75% del consumo en un establecimiento de cerveza, y la cerveza no va a entrar con el impuesto. Tú tienes problemas de importación, tienes problemas de materia prima, tienes problemas de producción, obviamente, por la materia prima. Entonces viene el siguiente análisis. Si tú le vas a pechar un 20, 25%, ¿cuánto realmente es lo que puedes recaudar? No es mucho. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Le planteamos al gobierno, buscando mantener o apoyar al fortalecimiento de la economía, la generación de empleo, el pago de impuestos, la lucha contra la corrupción. Extiéndenos el horario hasta las 10 de la noche, garantízanos la producción, porque tú tienes empresas como Polar que requieren 900.000 cajas de cerveza mensual y le están dando 600.000. Ya tienes un déficit de 35%. Si hay un déficit de 35%, hay menos producción, hay menos venta y menos pago de impuestos. Entonces, garantízanos la materia prima. Nosotros tenemos cómo producir, o las empresas tienen que producir, porque vale lo siguiente, Kiko. Yo estoy aquí como representante del sector licorero, pero nosotros no somos ni importadores ni productores, nosotros somos el último eslabón de la cadena. Eso es lo que lo venden. Lo Comercializadores. comercializamos y somos emprendedores en la economía popular del sector licorero. ¿Qué es esto? Ciudadanos que ahorramos, que personas que tienen jubilación, liquidaciones y decidieron montar un negocio, decidieron emprender y seguir trabajando y aportar su granito de arena al país. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros realizamos y la venimos planteando desde el mes de septiembre? No apliques el impuesto para proteger, que es lo más importante, usted, amigo que nos está viendo, proteger el bolsillo del pueblo venezolano, porque en la medida que vayas incrementando los impuestos, vas a incrementar la disminución del poder adquisitivo. Entonces nosotros tenemos ese compromiso y apoya el planteamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, en contra de la lucha, en pro de la lucha contra la corrupción, porque en la medida que tú estableces esta serie de impuestos adicional a que bajas el horario de trabajo hasta las 7 de la noche, como pasa en el municipio Libertador, se incrementa y crece la corrupción y la venta clandestina. Claro. ¿A quién perjudica? Al ciudadano y perjudica al municipio. ¿Te acuerdas del cuento de los americanos con la ley seca y Dillinger y los mafiosos? No, estaba muy joven para eso. Bueno, pero eso lo pasan en las películas, que ellos se tiraron esas medidas contra el licor. ¿Y qué pasó con el licor? Tuvieron que al final legalizar todo porque se les convirtió en un problema de orden público y además no solo de corrupción, sino de que degeneró en una cantidad de problemas sociales horrorosos el consumo no vigilado. Porque cuando tú prohíbes las cosas, la gente siempre busca la manera de burlar las leyes, entonces crea unos caminos perversos. Ahora una cosa, cuando el gobierno le sube impuesto y limita, ¿la gente deja de consumir alcohol? No se deja de consumir. No, Venezuela es uno, en Latinoamérica, daban unas encuestas el año pasado, el tercer país con mayor consumo en Latinoamérica de licor. Entonces es una industria sumamente productiva, sumamente importante. Ahora, ese no es el mecanismo. Mira, hay un alcalde, uno de los alcaldes más jóvenes en Alemania, no recuerdo bien el nombre ahorita, ¿el qué medida aplicó para garantizar el avance de su municipio? Disminuyó los impuestos, estimuló la producción, estimuló el comercio y eso garantizó una mayor recaudación de impuestos. Eso es lo que hay que buscar impulsar acá. No incrementen los impuestos, más bien disminúyelos, genera todas las oportunidades posibles para que haya la creación de nuevas empresas, siempre con el consumo responsable, y así vas a garantizar mayores fuentes de empleo. En numerosos municipios del mundo hay políticas de disminución de impuestos a cambio de que tú montes empresas, de que produzcas más, de que emplees más gente. Te dan facilidades porque a la larga, cuando disminuyen el impuesto para facilitar la actividad comercial, eso te redunda
en tu municipio, en tu economía, de muchas otras maneras el dinero se te devuelve. Pero es que también es mejorar la En el calidad de bienestar. vida, Kiko, mejorar la calidad de vida del ciudadano, porque en la medida que vas obteniendo más ingresos también mejoran la Pero es que reproducción de servicios. ¿qué esconde toda esta cantidad de impuestos ahí, toda esta cosa que es el débito bancario? Primero, un Estado que maneja muy mal los recursos, que tiene esa bonanza, imagínate aquí a 120, 110 el barril, y entonces tiene que estar clavando el impuesto a la gente porque los recursos que maneja no los distribuye bien, no invierte, no genera más riqueza, lo malbarata, se lo corrompe. Mira, en cualquier país del mundo, la Asamblea, el Congreso debería estar discutiendo esa información de que hay unos, en Suiza, unos señores representantes del Estado venezolano con unas cuentas ocultas de 14 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo es eso que tú le vas a poner un impuesto al licor y una cosa y tienes una cuenta escondida? El país no haya cómo satisfacer la demanda de dólares y tú tienes cuentas de 14 mil millones de dólares. Sí, Oye, es preocupante esas denuncias que hay. Bueno, tendrán que tomarse las medidas pertinentes al caso, ¿no? Pero vemos, bueno, esa serie de problemas que estamos padeciendo Ahora, acá. ustedes le han planteado al gobierno salidas. ¿Cuál ha sido? ¿Los han escuchado? Mira, ahorita ¿Les vemos han abierto positivo, ahorita camino? vemos positivo que no se está aplicando la ley seca. Eso es una forma Sí, yo de ahorita reconocer que están La escuchando al habían sector. anunciado y cuando vi dije, no, la dejaron igual. No, lo que pasa es que salieron varios titulares hablando de la ley seca, pero no hay ley seca como tal. Lo No, que hay es de eso. 9 Fíjate, a no hay 9 de ni la siquiera horario restringido, porque anteriormente lo que pasó en diciembre, horario restringido hasta las 6 de la tarde, más 24 o 25 no se podía consumir licor, 31 y primero no se podía ni vender, ni comercializar, ni distribuir, absolutamente nada. Y pasa la pregunta que te hacía ahorita, ¿qué pasa con las personas que están en los hoteles? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con el padre y madre de familia que depende de esa actividad económica y tú que conoces a muchas personas, lo puedes hablar con amigos cantantes y te dicen, no, pues no estoy trabajando porque hay ley seca. Si se aplican esa serie de medidas, son perjudiciales incluso para la economía, porque no se trata aquí en este caso que nosotros estamos hablando del ingreso a nuestros negocios. Nosotros estamos hablando de garantizar el pago de impuestos a los municipios, de que tengan mayor ingreso y más, Kiko, cuando estamos hablando de una situación económica como la que hay el país, que es sumamente Complicada, difícil, que tú tienes un difícil. presupuesto con el barril de petróleo calculado en $60 y está alrededor de los 40 ahorita. Entonces, No, ¿qué necesitas y tú? además dicen los que saben que puede llegar a 20. Bueno, eso es otro elemento. Pero vamos a hablar de lo que está en este momento, para no estar hablando de generar alarma, no sino la asustar a realidad. nadie. Claro, hablar de la realidad son 40. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Totalmente comprometidos con la evolución y el progreso de nuestro país. El país sale adelante, Kiko, es con trabajo y más trabajo, y ese es el compromiso de nosotros. O sea, no puede ser que se esté perjudicando o se esté sancionando a una persona que vaya a trabajar. Porque lo más irracional es eso. Fíjate tú, Kiko, algo que nosotros comentamos constantemente. Nosotros respetamos y apoyamos a todos los gremios. Entre ellos, el gremio de profesores, el gremio de docentes. Pero el gremio de profesores y docentes sale a reclamar, sale a trancar las calles para exigir reivindicaciones. Nosotros estamos planteando un mecanismo para que nos dejen trabajar. Sería insólito una protesta de licorero. Pero la puede haber. O sea, yo creo que aquí tú haces un censo. Yo tengo una protesta de borracho. La caña! No digamos que te va los efectos del alcohol, pero sí hay quejas cuando hay la ley seca, las personas Claro, se debe molestan. haberlo, porque eso es falsa moral, eso es una falsa moral. Eso no, tú tienes que entender que es una actividad comercial, que una vez que la permite, lo que Claro. tienes que es reglamentarla y hacerla que los efectos colaterales que el alto consumo de alcohol reproduce sean los menores posibles. Totalmente. Y eso estamos Y que comprometidos es una nosotros. responsabilidad, sobre todo, de educación del ciudadano. Totalmente. Es con el licor, es con la basura. Es que hay varios ejemplos, Kiko, que nosotros tenemos que hablar acá. El tema de las empanadas. Aquí se deberían eliminar las empanaderas, la producción de caña de azúcar y la extracción de petróleo. ¿Por qué estos ¿Por tres qué? ejemplos? Epa. Fíjate, si nos vamos al extremo, Uy. si tú tienes una persona que se come todos los días 8 empanadas, ¿qué genera esto? Se te trancan las arterias De un por el infarto. exceso de grasa. Colesterol. Ahora es culpa de quién? De la persona que está trabajando, que genera empleo, que paga impuestos, que es la señora de la empanada, o es culpa del ciudadano. Ahí vamos al otro ejemplo. Si tú tienes la producción de caña de azúcar, los dulces, y tienes a tu papá, a tu tío, a tu abuelo, que sufre de diabetes y no puede comer dulce, pero se lo va a comer, entonces ¿a quién vamos a cerrar? ¿Al de la panadería o es culpa ciudadana? Y tienes el tema de la extracción de petróleo. Nada mejor que eso, porque uno de los derivados del petróleo es la gasolina, y con la gasolina se surten aviones que van a la guerra y matan a personas.
o tienes el asfalto Oye, con pero el cual se hace ya la va, pero autopista. el argumento tuyo es que todo es malo, entonces. No, bueno, no estoy diciendo que todo es malo, estoy diciendo que se están llegando a los extremos, lo cual no es pertinente. O con el asfalto se hacen las autopistas, los cuales hay accidentes por exceso de velocidad y mueren las personas. El día de mañana, bueno, diremos en el país, lamentablemente por el tema de la inseguridad, no se van a vender más celulares para que las personas no las roben. Esas no son las medidas, Kiko. Las medidas son implementar, bueno, vamos a establecer mecanismos de seguridad, vamos a lanzar campañas de conciencia ciudadana y decir, en vez de impulsar una campaña con gacetas oficiales de la aplicación de la ley seca, vamos a decir, aquel ciudadano que agarre manejando bajo los efectos del alcohol, le vamos a meter 50 unidades tributarias. Y entonces, en esa medida, la gente sí va a empezar a tomar conciencia y se va a respetar porque el gobierno tiene la obligación, porque para eso eligen a los cargos de elección popular, sea cual sea su tendencia política, de garantizar la seguridad de los venezolanos. Entonces, que le digan al ciudadano, yo te voy a multar, yo te voy a sancionar para garantizar tu seguridad y la seguridad de las personas que están a tu alrededor. Porque fíjate, ¿quién no lo sabe en cualquiera de nuestras ciudades? A las 9 no se permite el consumo de alcohol. Pero resulta que hay unos locales que venden guillados porque le pagan a la policía o le pagan a este, y entonces tú le tocas y toma. Entonces, toda esa actividad ilegal no solo impulsa la corrupción, sino que además denota que tú no estás resolviendo el problema porque no lo estás atacando donde deberías atacar. Genera nuevas oportunidades Claro. para elementos como la corrupción. Fíjate que nosotros estamos viendo relativamente positivo el trabajo que está haciendo ahorita el presidente de la Comisión para la Reforma Policial, Freddy Bernal. Y fíjate que cuando hablamos del tema de la corrupción no puede decir es que no tenemos ningún tipo de elemento, pero Freddy Bernal lo ha dicho. La semana pasada o a principios de esta semana salió un titular donde decía desmantelan una banda de policías que se encarga de asesinar a policías. Entonces tú dices, bueno, si estos son los que tienen que garantizar nuestra integridad física, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces la intención es ofrecer todo alternativas. el que es víctima de secuestro express, los familiares, los modus operandi de esas bandas, ¿cómo son? Todos parecen policías. Y cuando el río suena, piedras trae. Bueno, Carlos, gracias. Este es un tema, a mí me interesa mucho tocarlo. Tú sabes que un día yo estaba metido en un restaurante que está por aquí, bar-restaurante, y yo soy diabético, por lo cual mi consumo de alcohol es muy poquito, porque me hace un daño de terror. Lamento eso, confieso, porque yo era muy feliz. Esa es la alegría en la mesa de los venezolanos. Sí, pero yo no puedo consumir alcohol. Entonces me estoy tomando una Coca-Cola. Perdonen la publicidad explícita. Entonces llegan unos señores de un programa del Canal 8. ¡Mira, este está bebiendo! Le digo, pero ven acá. Pruébalo, esto es una Coca-Cola. ¡Ah, la está bebiendo! Y yo, tú me vas a poner a beber porque tú me quieres fregar para ponerme en el Canal 8 como si fuera un borracho. Entonces eso descalifica mis opiniones. Pero además lo estás diciendo tú que eres el dueño del medio, el que me está acusando. Entonces el gobierno utiliza los aparatos de información, los canales, la política, chicos, de una manera no solo injusta, sino que generalmente no ataca los problemas. Porque el problema del alcohol, el problema de los cigarrillos, el consumo de cigarrillos, es verdad que el cigarrillo es dañino, es verdad que las compañías tabacaleras en todo el mundo para evitar legislaciones pagaban enormes sumas y impulsaron corrupción, eso es verdad. Pero el ser humano, si le quiere fumar, está en su derecho. Yo no fumo. No, yo tampoco. Por un ejemplo. Pero él está en su derecho, porque es una decisión individual. Una vez que tú permites la actividad tabacalera, si tú le quitas impuestos y la permites, entonces él está en su derecho. Porque si es ilegal, no la permita, pues entonces prohíbela. Pero una vez que él está en su derecho, entonces unas medidas persiguiendo a los que fuman. No, bueno, si la gente quiere fumar, tú le explicas, le pones a las cajetillas y todo, creas áreas para que no perturbe, pero él está en su derecho también. Lo que tú no le puedes... Aquí llegó un momento el gobierno de Luis Herrera, ¿tú te acuerdas? Que prohibieron la televisión hasta las 12 de la noche. ¿Y por qué se tiene que meter el gobierno en la televisión que tú quieres ver? No, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso no es un... Chico, ocúpate de los huecos, ocúpate de la educación, ocúpate con... Ojo en algo que acabas de decir, don, rápidamente, que ya sabemos que estamos cortos de tiempo. Pero dale 10 minutos para llegar a los 30. Quedan 6, ok. Vamos Algo importante. Bueno, algo importante. Eso es una de las ideas. Y ya que dijiste algo del tema político, nosotros no somos políticos. Nosotros somos un aparato productivo que está trabajando, que genera empleo y que simplemente, bueno, estamos agradeciendo todas las oportunidades que nos están dando en los medios para sacar el licor como un tema tabú.
Porque Así ese es. tema hay que terminar, hay que exterminar el término del tabú. Siempre nosotros llamando al consumo responsable, cuando beba, amigos, no maneje, piense en su seguridad, piense en la seguridad de los terceros, y eso es lo que hay que impulsar. También vale mencionar, Kiko, que nosotros estamos comprometidos con el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo, el pago de impuestos y la evolución de nuestro país. Y nosotros lo que estamos trayendo el día de hoy, Kiko, son propuestas, son planteamientos, porque el país va a avanzar en la medida de las fallas, los errores que se hayan cometido, bueno, vamos a corregir y de aquí en adelante vamos a construir. Veamos un ejemplo con el tema del licor, lo que pasó en diciembre y lo que está pasando ahorita en febrero. Ley seca en diciembre fue un gravísimo error, se dejaron de comercializar un aproximado mínimo en los días de cierre de 13.000 millones de bolívares. Saca esa cuenta nada más. ¿Yo platica? No es plata. Y es un mínimo que estamos hablando para sacar una medida. ¿Cómo se saca eso? Tú multiplicas los 85.000 expendios de licor por 150.000 bolívares que dejaron de comercializar en la sumatoria de esos días. No diario, ojo, porque en estos días sacaron un artículo que nos ganamos 150.000 bolívares diarios y eso es falso. Estamos hablando de la comercialización, que son un promedio de 12.000, 13.000 bolívares diarios en esos días en diciembre. Hoy día vemos, y por eso agradecemos, y lo enviamos en un pronunciamiento, varios dirigentes nacionales del estado Carabobo, Yaracuy, de Táchira, de Mérida, varios colegas que estábamos ahí pronunciándonos, que fuimos los voceros en este caso en el comunicado que enviamos, y damos las gracias porque reconocemos que nos están escuchando, que estamos levantando la voz y que no hay la aplicación de la ley seca. Y eso es lo que estamos planteando nosotros el día de hoy, y que se apliquen medidas como lo que tú decías al principio, Kiko. Aplica el trabajo comunitario, aplica las normas o denle fiel cumplimiento a las normas de convivencia ciudadana. Aquí en el Distrito Metropolitano de Caracas se creó, para los que no lo saben, en el año 2006, la Ley de Ordenanza y Convivencia Ciudadana número 00164, y ahí establece en el artículo 3 que los funcionarios públicos son los encargados de garantizar el fiel cumplimiento de esa ley, que establece en el artículo 14, por ejemplo, que las personas no pueden consumir licor en las vías públicas. Pero también establece que las personas no pueden lanzar basura al piso, que no pueden generar ruidos molestos, y hay una serie de normas de convivencia que va a garantizar las mejores relaciones en la comunidad y la mejor convivencia, valga la redundancia. Pero ¿quiénes son los encargados? Los encargados son los cuerpos de seguridad, no somos nosotros. A nosotros los licoreros nos obligan a veces, o nos quieren atribuir el hecho de que las personas consuman en las vías públicas, pero eso no es nuestra culpa. Eso es como que estés en una comunidad, cualquiera que sea, y hay un carro con el equipo de sonido a todo volumen a las 3, 4 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar al dueño de la persona que montó o el que le montó el equipo para esto. Ayer me entrevistaba a William Dávila y estaba interesante este tema. Me decía, ¿cuál es la responsabilidad social que nosotros ejercemos? El simple hecho, Kiko, de ser más de 85.000 expendios de licor a nivel nacional, el simple hecho de generar 1 millón de empleos directos, ya ahí somos socialmente responsables. Nada más por creer en nuestro país, por aportar nuestro granito de arena, por levantarnos bien temprano y por salir a trabajar en cualquier zona del país. Ahora, hay otro escenario. Nosotros cumplimos adicionalmente con colaboraciones a nuestras comunidades. Lo único es que eso no sale a la luz pública. Cuando hay la celebración del Día del Niño, ahorita carnavales, van a nuestros negocios y nos piden la colaboración. Entonces, desde que estamos con la Asociación de Licoreros, que estamos levantando la voz y recibiendo el respaldo y el apoyo y trabajando mancomunadamente, todos los dirigentes a nivel nacional estamos levantando la voz con propuestas. Aquí nosotros no venimos a culpar al gobierno, ni nacional, ni regional, ni municipal, simplemente a traer propuestas, a traer planteamientos y que nos escuchen. Que los alcaldes, por ejemplo, se sienten con el gremio licorero y le digan cómo podemos trabajar y cómo podemos luchar contra la venta clandestina. En Mérida pasaron los compañeros recientemente un comunicado tanto a la gobernación como a la alcaldía para luchar contra la venta clandestina, porque en la medida que van limitando el comercio legal, crece la venta clandestina y ahí crece la corrupción, señor presidente, y crece lo que usted está tratando de luchar, que es contra la corrupción. Si queremos eficiencia, busquemos a los sectores productivos, busquemos a estos emprendedores que son populares, que son personas que están trabajando y que generan empleo, y lo tengo que reiterar constantemente porque es más de 1 millón de empleos directos. Vamos a darle las oportunidades, vamos a escucharlo, vamos a analizar cuáles son sus planteamientos, luchar contra la corrupción y aplicar políticas que ayuden al fortalecimiento de la economía. Mira, oye, la verdad que tú defiendes bien el gremio. Mira, es mi trabajo, Kiko. En Europa, yo una vez viajando, cuando se podía, me acuerdo yo aquellos años,
En España, en una urbanización, como cualquiera de las nuestras, a mí me asombró que había una plaza. Entonces en la plaza había un enrejado con columpios y juegos para niños. Y había unas muchachas con traje de la alcaldía o del gobierno de la zona, que se encargaban de cuidar a los muchachitos. Y había un payasito. Y yo decía, bueno, esto lo pone el gobierno local. Y yo decía, ¿y con muchachitos? ¿Y dónde están los padres? Y volteé, y todo estaba lleno de barcitos y de café. Y ahí estaban los papás gozando un puñero. Eso es calidad de vida. Totalmente. Eso es calidad de Consumo vida. responsable, de paso. Sí, claro. Disfruta con responsabilidad. Es calidad de vida. Y cuando tú tienes un bar donde vas frecuentemente, cuando los mesoneros se hacen amigos tuyos y te ven que tú estás medio dañado, ¿qué hacen? Te agarran y hasta te llevan, chico, y te protegen. Hay países, fíjate que en Colombia, Kiko, hace poco me comentaba, en Colombia te ponen unas promotoras bien Aquí simpáticas. también hay una... Pero cuando, bien- fíjate, cuando llegas a los sitios nocturnos, entonces preguntan quién va a manejar. Y cuando dicen yo, la agarran y le ponen un cintillo y es la persona que no puede consumir licor. Así es. Y Esas eso- son políticas que debemos No, y además tú implementar deberías acá. hacer, en vez de estar con la falsa conciencia, porque muchos de esos que gobiernan este país, yo los he visto por ahí bebiendo y que no se palo y después no beban. No. En vez de estar haciendo eso, tú deberías tener unas campañas, el Estado que tiene todos los medios, donde le expliques a la gente lo malo que es el exceso. Todo Todos los en excesos exceso son es malo. Todo. Pero el exceso de alcohol, ya que, bueno, que reconoce que la gente lo hace, en vez de moralizarte y caerte mentira, hazle una campaña para que la gente no incurra y sepa los daños que eso le hace y sobre todo para que entienda que es una responsabilidad que tiene Totalmente, con los demás. totalmente. Y es una responsabilidad ciudadana. Bueno, ya está bueno, hemos hablado mucho. Gracias, Kiko. Gracias. Saludos a todos los televidentes. Bueno, Consuman no, con responsabilidad. Mire, y no hablamos, no estimulamos al alcohol el en mensaje, ningún momento. antes que me vayan a regañar, para que nos sigan por las redes sociales, en nuestro Twitter que es @azolicorcaracas y por el Facebook, el fanpage que es Azolicorca. Mándenos por ahí información, nos comunicamos y bueno, seguiremos impulsando las Y ya campañas de saben que responsabilidad el alcohol social. en exceso es malo, es que Todo, hasta el todo. sexo en exceso es malo. Al que nos duela, pero también lo es.